Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. En los últimos meses he experimentado una de las cosas que me ha traído más gozo que cualquier otra cosa. Y eso ha sido ver a mi hijo Corban sonreír y reírse. Especialmente en los últimos 2-3 meses ya ha empezado a reírse mucho y sonreírse. Y yo muchas veces estoy dispuesto a hacer cualquier tontería para verle sonreír y reírse. Y no hay nada que trae más gozo a un padre que ver a su hijo sonreír y reírse de gozo y escuchar esa risa. Y especialmente hay veces cuando él está llorando por alguna razón, porque tiene hambre o otra cosa, y muchas veces, especialmente por la mañana, se levanta con hambre y está llorando y le doy de comer y después de comer ya empieza a reírse de gozo y de contentamiento y es un gran gozo ver esas lágrimas, ese lloro convertirse en risa. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. A Él le encanta cambiar nuestras lágrimas a risa. Muchos de ustedes saben el testimonio de mi esposa y yo, y de hace 6 meses, en septiembre, al principio de octubre, estuvimos con muchas lágrimas, con mucha dificultad, y había un tiempo cuando pensábamos, no sabíamos lo que iba a pasar, y no sabíamos los planes de Dios, y todo lo que habíamos esperado había cambiado, y Dios cambió nuestras lágrimas a risa y a gozo por la gracia de Dios. Y sigue haciéndolo cada día en muchas diferentes maneras. Y eso es lo que vemos en capítulo 21 de Génesis, ya el cumplimiento de las promesas de Dios. Génesis 21, versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidió a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sabemos, es muy fácil muchas veces leer por la palabra de Dios y leemos la historia de Abraham y Sara en unos minutos. A veces como niños escuchamos la historia y nos cuenta la historia en 5 o 10 minutos. Y olvidamos que esos fueron 25 años. Que desde que Dios había hecho la promesa hasta que finalmente tuvieron el hijo. Y aún más tiempo de eso esperando el hijo. Y vemos que por esos 25 años, si pensamos nosotros, hace 25 años fue, ¿qué? El año 2000, ¿verdad? Y pensar, eso fue hace 25 años. Para unos decimos 25 años, 2000, parece ayer, ¿verdad? Para otros, hay algunos aquí que ni tienen 25 años de edad todavía. Pero hace 25 años estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y pueda imaginar durante esos años, cada mes que vino fue otro recuerdo que todavía Dios no había cumplido su promesa. Cada año, otro año, llegando a ser más viejo. Ya cada año llegando a ser más imposible en los ojos del hombre que cumpliera Dios esa promesa. Cada mes, cada año seguramente con más tristeza, más dolor, más desesperación de que jamás iban a ver esa promesa cumplida.
y más lágrimas y pesar. Pero finalmente, después de 25 años de lágrimas, de desesperación, de tristeza, Dios cambia todo eso en risa, en gozo, porque Él cumplió sus promesas. Tomó mucho tiempo, pasaron por muchas dificultades, pero finalmente Dios cambió la tristeza a risa. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Esa verdad tan simple. Dios cambia la desesperación en risa. Dios cambia la desesperación en risa. Vemos la alegría aquí de Sara en los primeros versículos. Otra vez dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 3 veces enfatiza esa verdad, como Dios lo había dicho. Dios lo había dicho no solo una vez, pero vez tras vez tras vez. Pero a veces fallaron la fe de Abraham y Sara. Gracias a Dios que sí tuvieron fe. Leemos que sí creyeron al Señor, pero fue difícil. Y a veces, después de pasar uno y otro año, empezaron a perder un poco la fe. Y a veces no creyeron al Señor como debieron. Pero finalmente Dios sí cumplió su promesa y sí les dio ese gozo de finalmente tener ese hijo en sus manos. En el año 1863, el 1 de enero, fue una fecha que muchos en los Estados Unidos habían estado esperando por todas sus vidas. El 1 de enero de 1863 fue el día que el presidente Lincoln hizo lo que se llama la Proclamación de Emancipación. Y en ese día, personas que habían nacido en esclavitud, que habían vivido todas sus vidas como esclavos, muchos sin esperanza de haber sido librados, habían escuchado las promesas de otros que dijeron, sí, un día vas a ser librado, un día vas a ser librado. Pero muchos habían visto a sus padres y abuelos nacer y morir en esclavitud. Pero en este día, después de tantos años de tristeza, de dolor, de esclavitud, finalmente experimentaron la liberación. Y uno de los más famosos personas que experimentaron ese tiempo, que batallaron, se llama Frederick Douglass, y él dijo, en ese día la cena fue emocionada y grande. Gozo y felicidad agotaron todas las formas de expresarse, de gritos de alegría y lágrimas de gozo. De la misma manera que esos esclavos, después de pasar tantas lágrimas, tanto dolor, en un día esos fueron cambiados a risa y a gozo por su liberación física, Dios hace lo mismo para los que esperan en Jehová. Él cambia su dolor, sus lágrimas a gozo. Eso es lo que nos dice en el Salmo 30, el Salmo número 30. Dice allí, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré.
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Muchas veces, como el salmista aquí, nos sentimos como nuestros enemigos se alegran de nosotros, especialmente el diablo, pero todos los que están batallando en contra de nosotros parece que están ganando. Parece que, como dice allí, la noche dura el lloro y parece que la noche es larga. A veces parece como la noche nunca va a terminar y Dios ha hecho sus promesas, pero hay oscuridad alrededor y desánimo y no sabemos lo que va a pasar y tenemos fe, pero nuestra fe muchas veces falta. Y durante esos tiempos tenemos que recordar que Dios se deleita en cambiar el lloro en alegría, en baile. Y solo Dios puede hacer eso. Y en los tiempos más oscuros de nuestras vidas, cuando no sabemos qué hacer, tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios y saber que Él sí puede cambiar el lloro al baile. Y vemos aquí, la primera cosa es que mirando el cumplimiento de sus promesas, nos hace reír de gozo indecible. Por 25 años esperaron el cumplimiento de la promesa. Seguramente en esos años había muchas noches de lágrimas. Seguramente por Abraham y Sara esos 25 años fueron años muy largos, muy difíciles, de mucho dolor, de mucha desesperación. Llegando a los 80, a los 90, seguramente a veces perdieron la esperanza y dijeron, ya es imposible, Dios. ¿Cómo va a cumplir esa promesa? Pero Dios en su tiempo obró. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y durante la noche tan larga de lloro, tenemos que saber que viene la mañana. Viene el día cuando Dios va a cambiar el lloro a alegría, va a cambiar nuestro cilicio a vestimientos de alegría y de gozo. Y por eso podemos cantar a Él, aún en medio de la tristeza, sabiendo que sus promesas se cumplirán. Mirando el cumplimiento de sus promesas nos hace reír de gozo indecible. Regresando a Génesis 21, seguimos con versículo 4. No solamente podemos mirar el cumplimiento de sus promesas y reír de gozo indecible, pero en versículo 4 dice otra vez, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Vemos aquí que Abraham tenía 100 años de edad, Sara 90. Sabemos que humanamente, especialmente una mujer de 90 años de edad, ya habíamos leído que para Sara ya había terminado el tiempo de las mujeres. Físicamente, biológicamente era imposible tener hijos, pero Dios puede hacer lo imposible. Y Sara dice, todos los que miran a una pareja, se puede imaginar una pareja de 100 y 90 con un bebé. Imposible. Eso es locura. Es algo tan increíble que viéndolo aún nos reímos de asombro de esa cosa tan imposible, tan increíble. Pero a Dios nada es muy imposible. Y Él hace cosas tan increíbles que viéndolo solamente podemos reírnos. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste cambiar a esa persona tan duro y hacerlo una persona que te ama con todo el corazón? ¿Cómo pudiste tomar esa situación imposible de desesperación y cambiarlo a algo tan increíblemente bello? Pero eso es lo que Dios hace. Y cuando lo vemos, solamente podemos reírnos de asombro. Y eso es la segunda cosa que vemos, sabiendo que Dios cambia la desesperación en risa.
Podemos reírnos cuando vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, reírnos con gozo indecible, pero también podemos reírnos de asombro cuando vemos la obra milagrosa de Jehová. Que Dios hace cosas imposibles, hace cosas increíbles. Solo podemos sentarnos y reírnos de cuán increíble es. Lo vemos en el ministerio de Cristo, Dios encarnado. Nos dice en Marcos capítulo 2, nos cuenta una historia donde vemos esa cosa imposible pasando. Marcos 2, versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6 de Marcos 2, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla así. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Seguramente los 4 amigos que habían traído a su amigo sabiendo que nunca podría andar, que era paralítico, viéndole saltar y andar, solamente podían reírse y decir, eso es imposible. Tenían fe, pero seguramente tener fe que Dios puede hacer eso y entonces verlo a pasar era algo increíble. Y solamente podrían asombrarse y decir, ¿cómo es posible que Dios puede tomar a un paralítico que es imposible que él camina y ya está saltando de gozo? Es imposible, es increíble. Lo mismo pasa unos capítulos después en Marcos capítulo 5 y versículo 35. Habla de una muchacha que se enferma hasta el punto de morir. Y dice en versículo 35, mientras el padre aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Es imposible, ya no hay esperanza. Pero Jesús, Marcos 5:36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Podríamos decir, se rieron. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Otra vez personas aún antes de hacerlo están riéndose diciendo, no, está muerta. No entiendes, eso es imposible. Y ya qué pasa, no nos dice, pero seguramente puede imaginar
la niña saliendo vivo, saludable, sonriéndose. ¿Qué van a hacer esas personas? Ya se rieron, pero no de burla, sino de asombro. No, estaba muerta. Otra vez, muchas veces leemos esos pasajes y pensamos, eso es para los niños. Contamos esas historias a los niños. No, esos eran personas verdaderas, como nosotros. Esa niña era como los niños aquí en la iglesia, y se puede imaginar ir a un funeral y ver a un niño de 2 años de edad muerto allí en el ataúd. Y entonces ver a alguien llegar y levantarlo. Y está ya esta niña saltando de alegría. Imposible. Solo podemos asombrarnos del poder de Dios. Y eso es lo que Sara dice. Todos los que miran a un hombre de 100 con su esposa de 90 con un bebé, solamente van a reírse. Porque es tan imposible. Pero Dios puede hacer lo imposible. Dios puede cambiar esa tristeza, esa situación imposible, esa persona imposible, esa situación en tu familia, en tu casa, en tu trabajo imposible, y puede cambiarlo a risa. Puede hacer los milagros. Puede asombrarnos más que podamos imaginar. Mirando el cumplimiento de sus promesas nos hace reír de gozo indecible. Mirando su obra milagrosa nos hace reír de asombro. Y regresando una vez más a Génesis 21, versículo 7. Y dice, y añadió, ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Gracias a Dios que Abraham y Sara, los dos, eran personas de fe. Nos dice varias veces en el Nuevo Testamento que creyeron a Dios. Pero como todos nosotros, su fe no siempre fue constante. Y a veces tenían más fe y a veces no tenían tanta fe. Y ya hemos visto varias veces en la historia de Abraham y Sara que a veces dudaban. Hasta el punto que pecaron. Y vimos como los dos decidieron, Dios no va a obrar, entonces nosotros tenemos que hacerlo de nuestra manera. Y tuvieron un hijo con la sierva de Sara. Y pecaron en contra de Dios de esta manera. Pero aún así Dios cumplió su promesa. Pero varias veces cuando Dios les había dicho, vas a tener un hijo, en esos tiempos faltaba un poco su fe. ¿Y qué hicieron? Regresamos, los que han estado aquí ya van a recordar, pero si miramos al capítulo 17 y versículo 15, Génesis 17, 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara serás su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Así es imposible, Dios. Yo sé que lo has prometido, pero ya es imposible. Ya tenemos Ismael. Versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué significa Isaac? Risa. Estaba diciéndolo, tú estás riéndose porque no crees que voy a cumplir mi promesa. Entonces, cuando cumplo mi promesa, tienes que llamar a tu hijo Risa para recordarte que lo que era imposible para ti es posible para mí. Pero lo mismo pasa, ya lo vimos en capítulo 18, otra vez con su esposa, con Sara. Dice en capítulo 18, versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y cuando tienen un hijo, lo llaman Isaac, risa. Pero ya están riéndose, no de incredulidad, sino de gozo verdadero. Porque Dios ha cumplido su promesa. Y a cada vez que llaman a Risa, ven para acá. Eso es lo que decían, ¿verdad? Ya pudieron recordar. Yo me reía que era imposible y ya me río porque Dios ha traído gozo y ha cumplido su promesa. A pesar de mi falta de fe. A pesar de mi desobediencia. Dios obra. Y eso es la última cosa que vemos. Dios cambia la risa, la desesperación a risa. Podemos reírnos mirando el cumplimiento de sus promesas con gozo indecible. Podemos reírnos mirando su obra milagrosa con una risa de asombro. Y finalmente podemos reírnos de agradecimiento viendo su paciencia y su fidelidad. Mirando su paciente fidelidad nos hace reír de agradecimiento. Sara y Abraham varias veces, aunque tenían fe, a veces su fe faltaba. A veces caían en pecado. A veces trataron de hacerlo a su propia manera. Y ya vimos en el capítulo anterior que Abraham, si no fuera por la gracia de Dios, había destruido todo en dar a Sara a otra persona. Pero a pesar de todo su pecado, a pesar de su falta de fe, a veces Dios siguió fiel y paciente. Y gracias a Dios, que aunque nosotros fallamos, Él es paciente, Él es fiel. Y gracias a Dios y podemos reírnos de gozo y de agradecimiento como Sara ya hace al final. Después de reírnos a veces de incredulidad, podemos reírnos sabiendo que Dios es paciente, Dios es fiel. Pensamos en personas como Saúl en el Nuevo Testamento, que era un perseguidor de los cristianos, que quería matar a los cristianos, y Dios toma ese perseguidor y lo cambia en un evangelista. Y muchos de los mismos cristianos y mismos apóstoles no lo quieren creer. A lo mejor cuando escucharon, Saúl ya es un evangelista, se rieron. El que me estaba tratando de matar ayer por predicar el evangelio, ya está predicando el evangelio. No, eso es locura. Pero Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible y puede tomar a un incrédulo y cambiarlo completamente. Y Pablo mismo dice que Dios salva al peor de los pecadores. Y Dios puede cambiar y salvar y podemos reírnos de agradecimiento. En el Salmo 84 nos habla un poco más de eso. No conozco la situación de cada uno de los que están aquí, pero seguramente cada uno está enfrentando tiempos difíciles. Cada uno de maneras pequeñas o maneras grandes está a lo mejor pasando por tiempos de incredulidad, cuando parece imposible que Dios cumpla sus promesas. Tiempos de noche. Y de eso habla el Salmo 84 y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido.
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Cuando pasamos por el valle de las lágrimas, ¿qué podamos hacer? Entrar a la casa de Dios. Meditar en nuestro Dios. Meditar en su fidelidad a través de los años, en nuestras vidas, en las vidas de otros, en la palabra de Dios. Pasar tiempo con tu Dios. Recordar que Él es nuestro escudo. Él es nuestro sol. Él dará gracia y gloria. Dará poder en poder. Y solamente cuando entramos a la casa de Dios y pasamos tiempo meditando, hablando con nuestro Dios, podemos cambiar aún los tiempos más oscuros de la vida a risa. Aun cuando todavía estamos en el valle de lágrimas, podemos tener paz, podemos tener esperanza, podemos tener gozo, sabiendo que nuestro Dios está en control. Y Él se deleita en cambiar la tristeza en risa, la desesperación en gozo. Y muchas veces lo hace aquí en esta tierra, cumpliendo sus promesas ahora. Pero si no siempre trae el gozo que queremos ahora, sabemos que nos dice en Apocalipsis 21, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día, una vez para siempre, Dios quitará cada lágrima y todo dolor, y será solamente risa eterna. Y sabiendo, teniendo esa esperanza, podemos enfrentar las noches largas de lágrimas con la esperanza en nuestro corazón que no va a durar para siempre. Por la muerte de Cristo, Él ha comprado la risa eterna. Y Él un día enjugará toda lágrima, cada dolor, y estaremos para siempre con nuestro Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.